Bueno, mis hermanos, como ustedes saben que cada año nuestro instituto bíblico entra en vacaciones los meses de julio y agosto. Y ese tiempo en que estamos de vacaciones, nuestros hijos de vacaciones, nosotros estamos un poco más relajados porque no tenemos la presión de ir al otro día temprano a llevarlo a la escuela. Nosotros podemos así dedicar el miércoles con más libertad para edificarnos. Pudiéramos traer nuestros hijos también para que ellos vengan a orar y ellos desarrollen el hábito de la oración. Es algo que nosotros como pastores siempre hemos motivado a la iglesia para que nuestros hijos se desarrollen como oradores a Dios. Así que vamos a ver si el próximo miércoles podemos tener más niños y jóvenes para que juntos nos gocemos del estudio de este libro. Miren, el libro de Jonás es un libro maravilloso. Es uno de mis favoritos, les voy a decir. Es un libro que, si usted no lo ha leído, mire, usted no sabe la joya que se ha perdido. Así que en estos 2 meses nosotros vamos a estudiar este libro. Vamos a ver aquí los mensajes que vamos a desarrollar. Pero este libro es tremendamente interesante para la iglesia de hoy, así como lo fue para el pueblo de Israel en su época. Pero nosotros queremos tomar este libro en estos 9 miércoles de julio y agosto y vamos a estudiar en el libro un tema. Ese tema que vamos a estudiar lo vamos a ver aquí en un momentito a través del estudio del libro de Jonás. Es el tema de creciendo en la vida cristiana. Así que vamos a orar en lo que aparece aquí la información. Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, de manera extraordinaria por todas tus bendiciones. Y en esta noche de manera especial porque tú nos permites estar aquí reunidos como iglesia, Señor, unidos en oración y ahora unidos en estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, danos sabiduría, entendimiento de tu voluntad. Edifícanos a través de este libro, Señor. Motívanos de manera especial. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ya le decía, el estudio del libro de Jonás, lo que vamos a ver el tema que vamos a ver aquí es creciendo en la vida cristiana. Es un libro para crecer. Y es un libro que tiene solo 4 capítulos, como ustedes verán. Es más, es un libro para aprendérnoslo de memoria. De modo que estos 9 estudios se van a llamar así. El número 1 se va a llamar Creciendo en Misiones. Los 3 primeros versículos del capítulo 1. El segundo estudio se va a llamar, o se trata en el libro, Creciendo en Obediencia. Jonás 1, 4 a 6. El estudio 3 se va a llamar, o trata en estos versículos, Creciendo en Testimonio. Jonás 1, 4 a 10. El siguiente estudio, número 4, Creciendo en Testimonio 2. Jonás 1, 11 al 16. El estudio 5 va a tratar de creciendo en devoción. Usted va a ver aquí la única oración en la historia de la humanidad que ha sido elevada desde el vientre de un pez. Jonás 1, 17 en adelante y 2 hasta el 10. Número 6, creciendo en afinidad con Dios, identificándonos con Dios. Jonás 3, 1 a 10. El estudio 7 va a ser
creciendo en voluntad de Dios, creciendo en hacer la voluntad de Dios. Jonás 4, 1 a 10. El número 8 va a ser creciendo en el ministerio. Jonás 4, versículo 5. Y el último estudio, el número 9, va a ser creciendo en carácter cristiano. Jonás 4, 1, 10. 4. Tenemos que corregir aquí. Es Jonás 4, 1, 10. Así que hoy nosotros vamos a iniciar con el estudio número 1, creciendo en misiones. Vamos a leer en su texto de Jonás los primeros 3 versículos. Abra su libro de Jonás, los primeros 3 versículos. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mis queridos, este libro de Jonás contiene la historia de un profeta que no aceptaba el hecho de que Dios amara y perdonara a otros pecadores. Jonás intentó resistir la misión que Dios le encargó para predicar una advertencia de juicio al pueblo de Nínive, esa gran ciudad de la antigua Asiria. Jonás sabía que esa advertencia de juicio podría llevar al pueblo de Nínive al arrepentimiento y ser perdonado por Dios, lo cual él no quería, él no deseaba eso. El libro nos muestra la manera como Dios lleva a cabo su misión a pesar, señores, de nuestra terquedad. Pero el libro es mucho más que una historia de un gran pez que se tragó a un hombre, o de un hombre en un gran pez. Es una ilustración de la misericordia y la gracia de Dios obrando en este mundo. El libro también nos muestra cuán distante están los pensamientos de Dios de los pensamientos del hombre. Estos 3 versículos que hemos leído lo vamos a estudiar con un bosquejo de 3 puntos. Número 1, los preliminares del libro. Número 2, la misión encomendada. Y número 3, la misión declinada. Vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto, preliminares del libro. Bueno, la persona de Jonás. Veamos algo sobre este hombre, este profeta de Dios llamado Jonás. Él era oriundo de la aldea de Gad-Hefer. Esto aparece en 2 de Reyes 14:25. Allí aparece su ciudad natal. Ese territorio pertenecía a la tribu de Zabulón, al norte de Nazaret de Galilea. Su nombre en hebreo significa tórtola. Eso significa el nombre de Jonás en hebreo. Y su padre se llamaba Amitai, como ya lo vimos. Él profetizó en el reino del norte. Acuérdense que en esta época estaba dividido el reino de Israel en reino del norte y reino del sur. Él fue mandado por Dios a profetizar al reino del norte durante el reinado de
Jeroboam II. Y él anunció la recuperación de territorios que pertenecían a la tierra prometida. Él lo pronosticó, él lo profetizó, y así se dio. Jonás predicó en Nínive alrededor del año 785 a.C., antes de la caída del reino del norte y del reino del sur en el cautiverio. Los profetas contemporáneos de Jonás fueron Joel y Amós. Joel y Amós. Vamos a ver ahora algo sobre el libro. Características especiales del libro. Miren, primero, el libro fue escrito por Jonás. Aunque algunos estudiosos opinan que probablemente no, pero hay muchos indicios de que Jonás escribió el libro. Y fue escrito alrededor del año 785 a 760 a.C., en momentos en que Asiria era el gran enemigo de la nación de Israel. Y en efecto, Asiria conquistó a Israel en el año 722. Apenas, señores, 2 generaciones después de la misión de Jonás en Nínive. ¿A quiénes se escribió el libro? Bueno, se escribió al pueblo de Israel y al pueblo de Dios en sentido general, en toda parte del mundo. Este libro es diferente a los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta. Cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. Fíjense que en el libro de Jonás no hay profecías de parte de Jonás. Otros libros recogen profecías de Jonás. Pero este libro aquí se concentra en la historia del profeta, en una misión encomendada por Dios. Su mensaje al pueblo de Nínive se sintetiza en un solo versículo. Su predicación fue sintetizada. El libro es un escrito acerca de Jonás. No contiene discurso del profeta, como ya dije, como otro libro profético. Y se hace referencia al escritor en tercera persona, salvo en algunos otros versículos que hace referencia en primera persona. Jonás es un tipo de Cristo. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así como Cristo pasó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra a raíz de su crucifixión, su muerte y su resurrección. Así que vamos a ver el propósito del libro. ¿Para qué Dios inspiró el libro? ¿Para qué Dios propició que este libro estuviera aquí en el canon de la Biblia? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el efecto que Dios quiere que este libro haga con nosotros? Bueno, es un libro corto, como ya dijimos, pero es un libro misionero. Es más, es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Presenta a Dios preocupado por las personas que viven en la gran ciudad de Nínive. Este libro presenta a Dios en su misericordia y su gracia y su deseo de salvar al hombre pecador. Esta ciudad de Nínive llegó a ser la capital del gran imperio asirio un poquito más adelante, y era un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Es más, el libro muestra la inmensidad de la gracia de Dios y que el mensaje de salvación de Dios es para todas las naciones. Y aquí los judíos estaban equivocados, estaban errados. Los judíos pensaban que la salvación era para ellos. Y Dios en múltiples ocasiones
lo mandó a predicar el evangelio a otras naciones, a proclamar su fe a otras naciones. Los judíos tenían esa comisión, pero Israel nunca se esforzó en llevar el evangelio a otras naciones. Mire, ellos estaban dispuestos a recibir personas de otras naciones que venían y aceptaban su fe. Ellos lo aceptaban, pero nunca enviaron misioneros a otras naciones. Así que veamos esta misión. Jonás es el único profeta enviado como un misionero de parte de Dios a otras naciones. Vamos a ver esa misión. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Y versículo 2 en su inicio. Y esto representa, hermanos, que el objeto de nuestra misión es la gente. El objeto de nuestra misión como creyentes, como cristianos, es la gente. Nosotros somos los embajadores. Nosotros somos los representantes de Dios. Nosotros somos los instrumentos que Dios ha dejado en esta tierra. ¿Sabe por qué Dios, cuando nos convertimos a Cristo, no nos lleva al cielo? Porque Él nos deja aquí como que sus representantes, como sus embajadores, como misioneros. Nos deja como luz, como sal de la tierra. Entonces, ustedes verán que la misión que se da a Jonás fue como objeto la gente. Jonás alcanza a la gente de Nínive. Mire, aquí está la misión. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Mire, el libro comienza, como muchos libros proféticos, diciendo que la palabra de Dios vino al profeta. Así comienza Oseas, Joel, Miqueas, Ageo. Muchos libros proféticos comienzan así, con estas palabras. Esto establece que es un libro profético, porque hay muchos comentaristas que dicen que el libro no debiera ser profético, sino histórico. Bueno, ustedes saben que se dice de todo. Los seres humanos nos encanta opinar y nos encanta presentar nuestras opiniones y creencias al mundo. Pero evidentemente que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, eso es profecía. La comisión de Dios al profeta consistía en 3 imperativos. Miren cómo comienza el libro, con 3 imperativos. Levántate, ve y pregona. Así que, tal como Dios llamó a otros profetas, llamó a Jonás a una misión precisa. Tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. La palabra de Dios a Jonás aquí fue una orden clara, una orden directa, inequívoca, para que fuera en pos de la gente que estaba en Nínive y predica contra ella debido a su gran maldad. Ese es el único caso de un profeta enviado a los paganos, como ya lo dije. No hay otro caso en el Antiguo Testamento de un profeta enviado a los paganos. Así que no había duda sobre lo que Jonás debía hacer y a dónde debía ir. Y así también, hermanos, los creyentes somos enviados por Dios a la gente. El objeto de nuestra prédica es la gente. El objeto de nuestro evangelismo es la gente del mundo. Nosotros tenemos la gran comisión que Dios nos ha dado.
en Marcos y en Mateo. Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros no somos enviados a nadie en específico. Y por todo el mundo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí se categoriza. Porque si usted no puede ir a Nueva York a predicar el evangelio, yo no puedo ir a Europa a predicar, yo no tengo con qué moverme. No, en el libro de los Hechos se dice que tú prediques el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todas las naciones hasta lo último de la tierra. Y eso, llevándolo a la práctica, es que Jerusalén era lo más cercano. Que me sean testigos en Jerusalén los que están alrededor mío. Luego en Judea, un poquito más allá, otra provincia. Luego en Samaria, otra provincia ya con más distante. Y a todas las naciones. Así que nosotros tenemos que comenzar. ¿Saben por quién? Nuestra familia, nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque así su viaje misionero es de cruzar una calle para ir al vecino. Es cruzar de una casa a otra que está a su lado. Esa es su Jerusalén inmediata. Y así vaya extendiéndose en la medida que usted va cumpliendo con la gran comisión. Ahora bien, nuestra misión requiere urgencia. Miren, la misión de Jonás era urgente. Mire las palabras de Dios a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque, oigan aquí la razón, porque ha subido su maldad delante de mí. La misión de Jonás requería urgencia. Él tenía que ser diligente en cumplirla. El juicio de Dios contra aquella ciudad estaba cercano. ¿En cuántos días venía el juicio? Los que leyeron el libro ya. En 40 días. En 40 días ya venía el juicio de Dios contra aquella ciudad. Y esa misma frase la utilizó Dios contra las ciudades de Sodoma y Gomorra cuando decidió destruirla por sus pecados. En Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Según el clamor que ha venido hasta mí. Aquí está la misma frase. Ha subido su maldad delante de mí. Ya Dios había llegado al colmo. ¿Tiene límite la paciencia de Dios? ¿Qué usted diría? Tiene límite. Dios tiene paciencia hasta un límite. Lo vemos en Sodoma y Gomorra. Lo vemos aquí con Nínive. Llega un punto en que ya Dios no soporta el pecado y actúa, hace algo. Este mundo, el pecado de este mundo está llegando al colmo de Dios. Entonces, el mensaje de Jonás implicaba vida o muerte para Nínive. En 40 días significaba vida o muerte. Y nosotros como creyentes tenemos que ser diligentes en predicar, hermanos, el evangelio de Cristo. Tenemos que pensar que si no cumplimos la misión que Dios nos ha dado de predicar su palabra, la misión de llevar su evangelio, cada día veremos personas morir sin Cristo. En la medida que nosotros somos negligentes para llevar el evangelio a las personas que no lo conocen, veremos
familiares, amigos, relacionados, conocidos, morir sin Cristo. Así que nuestra misión implica vida o muerte para alguien. Es importante que nosotros entendamos esto. Dios nos invita a ser diligentes en nuestro ministerio, ya lo dijimos. En Romanos 1:13, oiga lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El versículo 2, en su primera parte, nos muestra la razón de nuestra misión. ¿Por qué es importante nuestra misión? ¿Por qué Dios nos manda, nos comisiona a evangelizar? ¿Saben por qué? Porque la gente necesita a Dios. Este mundo necesita a Dios. Mire, nosotros vemos como el pecado corre de manera desenfrenada en la sociedad. Las noticias de cada día son testimonio vivo de esa verdad. Si usted coge la prensa, si usted mira los programas de televisión, los noticiarios, si usted abre los noticiarios del internet, usted lo que ve ahí mayormente son robos, asaltos, asesinatos, terrorismo, anarquía, abuso de poder, corrupción, las violaciones, abuso infantil, pornografía. El mundo parece desbordado de odio, de violencia, de maldad. Así que está este mundo. Y cada día vemos cosas más atroces. Y ya la gente se acostumbró. Yo recuerdo cuando era niño, escuchar que mataron a una persona era, señores, una desgracia grande. Era una noticia extraordinaria. Y ya es algo que nadie se inmuta con eso. Entonces, cuando leemos y escuchamos sobre esas cosas que están pasando, y muchas veces las sufrimos en nuestra propia vida, que nos asaltaron, que nos corrieron, que nos esto, que no, o lo escuchamos que le pasó a familiares o a personas conocidas, nosotros empezamos a entender y empezamos a pensar en la necesidad de un juicio de Dios. Es más, muchas veces nosotros deseamos algún tipo de venganza humana sobre aquellas personas que son autores de crímenes y de delitos y de atrocidades que vemos en la sociedad. Y a veces pensamos y llegamos a decir, no tienen perdón de Dios. Hasta eso hacemos muchas veces. Pero hermanos, supongamos esto, mire, supongamos que en el medio de esos pensamientos que nos llegan de que esa persona no tiene perdón de Dios, en medio de ese pensamiento, Dios le ordene a usted que le lleve el evangelio al peor de los delincuentes. ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría usted? Si en medio de ese pensamiento, de eso que ahorita veníamos hablando, de dos jóvenes que asesinaron a un niño hace 20 y algo de años, de una manera tan atroz, que le dieron no sé cuántas puñaladas y le hicieron no sé cuántas cosas y cuántos abusos, y todavía la sociedad está afectada con ese crimen. Pero ¿qué haría un creyente si Dios lo manda? Ve, predícale a ese delincuente. Eso fue lo que pasó con Jonás. Y por eso nosotros vamos a ver en el versículo número 3
la misión declinada. A Jonás se le dio una misión, se le ordenó una misión, se le encomendó una misión. Pero esa misión en el versículo 3 fue declinada. Jonás declinó la misión encomendada por Dios. Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué hizo Jonás esto, señores? Mire, Asiria era un grande y perverso imperio. Era el enemigo número 1 de Israel. Era inclusive a quienes Israel más temía. Los asirios desplegaron un gran poder delante de Dios y delante del mundo, con numerosos actos de crueldad, pero crueldad insólita. Se dice que los asirios eran las personas más crueles del mundo. Y ante la orden de Dios de ir a Nínive a llamar al arrepentimiento a esa gente, Jonás corrió en dirección opuesta. Vamos a ver aquí en este mapa cómo Jonás se fue en sentido contrario. Mire aquí. Mire aquí a Jope. Mire a Gat-Hefer, donde nació Jonás, donde Jonás recibió su llamado. Y él vino a Jope a abordar el barco. Y él tenía que ir a Nínive, que estaba para el este, y se fue a Tarsis, que está en el oeste. Mire, el lugar más lejano posible. El lugar más lejano posible. Él fue, averiguó cuál es el sitio donde más lejos llega un barco. Hasta Tarsis. Por allá me voy. Así que la ciudad de Nínive era una ciudad de gente muy malvada. Entonces, en menos de 50 años, esa ciudad se convirtió en la capital del imperio asirio, que tanto mal hizo al pueblo de Israel. Un poquito más adelante, en el 722, ellos destruyeron a Samaria y tomaron a las 10 tribus del reino del norte y la llevaron cautiva, y esas 10 torres jamás regresaron a su territorio. La ciudad de Nínive era una ciudad de gente malvada. Se dice, así como los romanos se inventaron la crucifixión, ellos se inventaron la muerte por enterramiento. Se dice que ellos enterraban vivo a la gente. Y se dice que ellos enterraban a la gente, a los enemigos, y le dejaban el cuello afuera para luego cortárselo con una máquina. Eran gente verdaderamente atroces. ¿Saben por qué? Era una ciudad sanguinaria, era una ciudad vieja, era una ciudad antigua. Y entonces Jonás sabía todo esto. Jonás no nos dice en su libro acerca de la maldad de los ninivitas, pero ¿sabe quién sí lo dice? Lo dice Nahum. Nahum, mire a Nahum aquí. En el capítulo 1, Nahum está profetizando contra Nínive. Y él dice que los ninivitas pensaban cosas malas de Dios, de Jehová, del Dios creador. Dice Nahum 1:11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Pero mire, ellos eran explotadores, crueles, sanguinarios con los otros pueblos,
practicaban idolatría, prostitución, brujería, hechicería. Dice Nahum 3, 1 a 4, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, casquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hermanos, Nínive era una ciudad de gente malvada. Y Dios pide a Jonás que anunciara allí el inminente juicio de Dios y que declarara que ellos podían alcanzar misericordia y perdón si se arrepentían. Y ese es el mismo mensaje que nosotros recibimos de Dios. Ese es el mismo mensaje para nosotros. Hay gente que necesita a Dios, necesita el perdón de Dios, necesita la gracia de Dios. Recordemos que la gente será salva por la predicación de la palabra. Si no hay predicación, no hay salvación. Dice Romanos, ¿y cómo creerán en aquel y en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Ahora, para concluir, Jonás cometió un error. Hay un error que comete Jonás. Aquí, en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. De modo que, ¿cómo usted piensa? ¿Cómo usted cree? ¿Cómo usted considera que Jonás pretendía huir de la presencia de Dios? Si Jonás conocía la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. Mire, Jonás estaba huyendo de la tierra de Israel, donde los judíos entendían que el Señor habitaba en el templo en forma manifiesta. Jonás, huyendo lejos del territorio de Israel, estaba abandonando el ministerio, estaba abandonando el servicio a Dios. Él estaba huyendo de Dios. Él dejaba su ministerio, renunciaba a su ministerio y se iba del pueblo de Israel, de la nación de Israel, del territorio de Palestina, a donde Dios llamaba a sus profetas. Por eso él se fue lejos de Palestina. Ahora bien, concluyendo este primer estudio, estos primeros 3 versículos, nosotros tenemos que apropiarnos aquí de varias aplicaciones personales. Número 1, tenemos que recordar, hermanos, que la victoria del creyente en todo ministerio está en obedecer sin excusa al llamado de Dios. Segundo, el profeta cometió el error de desobedecer a Dios por no cumplir una misión que no le simpatizaba. Y muchos creyentes son invitados a participar de un ministerio y se niegan porque no les simpatiza. Alegan que no le acomoda. Dios ama a todas las personas que habitan en esta tierra y nos ha dado a los creyentes la responsabilidad de predicarle el evangelio a los perdidos, a fin de que se arrepientan y reciban el perdón de Dios. Así que hermanos aquí, hermanos que nos están mirando por las redes, nos están escuchando, cuando Dios te mande hacer algo que no sea de tu agrado, cuando Dios te mande hacer algo que no sea de tu agrado, pudiera llegarte a la mente
la idea de que tú podrías huir de Dios. Podía llegarnos a nosotros la creencia, la idea de que podemos huir de Dios. Pero recuerde que el Salmo 139 dice que nunca, oiga, nunca podremos huir de Dios. Lo dice el Salmo 139. Nunca podremos huir de Dios. Vamos a cantar este salmo para nosotros concluir con esta meditación de esta noche y nosotros entonces orar. La vamos a proyectar aquí inclusive para que todos lo cantemos de manera tal que quedemos convencidos en el corazón que es imposible huir de Dios cuando Él te encomienda una misión. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino perfecto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el alcere tu estrado, aún así me guiarás mi mano y me asirá tu diestra. Si tomare las alas del alba y andar en el cielo del mar, aún así me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún así me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Examíname, oh Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos ha permitido estudiar estos 3 versículos, Señor, y encontrar la aplicación personal, la ilustración que tú haces para cada uno de nosotros como creyentes, utilizando al profeta Jonás. Ayúdanos, Padre, para que nosotros seamos personas dispuestas en todo tiempo, Señor, a cumplir tu palabra, de levantarnos, de ir y de pregonar tu palabra a toda persona que necesita oírla, porque necesita de ti, de tu perdón, de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.